Bien, Pedro muy Bayugar bien. con nosotros. Sí. ¿Es ya imposible, o sea, se pasaron algunos límites dentro de la negociación paritaria con esta cuestión de personalizar, por lo menos la figura de Baradel y también dirigentes sindicales? Han hecho mella también en cómo es la relación con CETERA, la CGT, algunos dirigentes de la CGT. Digo, ¿se han pasado los límites en esta paritaria? Y algunos límites sí, el caso de Baradel creo que es lo más claro en ese sentido, las amenazas, la estigmatización de Baradel, La exposición de su familia. claro, todo eso me parece que se pasaron bastante en cuanto a los límites. La exposición de Vidal me parece un acting innecesario porque va a tener que seguir gobernando hasta el final de su mandato una provincia complicada. Ningún gobernador de ninguna provincia es el que negocia en la paritaria docente o el que negocia en la paritaria de los empleos públicos. Interesante lo que decís, porque es una estrategia, me parece. Una Seguro. estrategia política, pero también una estrategia de desgaste al contradestinatario que vendrían a ser ustedes, digamos, los dirigentes Claro, es sindicales. decir, entonces que aparezca estigmatizado, como dije, la bella Vidal y la bestia Baradel, está claro en todos los medios. De lo único que se habla, en los medios nacionales, de lo único que se habla es de la negociación de provincia de Buenos Aires. Y se miente descaradamente, véanlo hoy, a Bullrich en un video de La Nación, en donde dice, todas las provincias han cerrado, salvo provincia de Buenos Aires y capital. Y yo pregunto, ¿y Santa Fe? Provincia de Santa Fe todavía no. Todavía no cerró. Y Mendoza tampoco cerró por decreto. Y San Juan está por cerrar por decreto. Y así podríamos seguir mencionando otras provincias que tampoco han cerrado y que Bullrich dice descaradamente que es negociación terminada. Bueno, entonces es todo un relato, como decían en un tiempo, en donde han definido un personaje angelical como es Vidal y un personaje que lo han tipificado como, digamos, burdo o como sea, y que obviamente frente a lo simbólico de la televisión pretenden que la sociedad se vuelque. Claro, te parten la pantalla, como se dice en términos televisivos, te parten la pantalla y te dicen, de un lado está Mario Vidal, del otro lado Baradel, ¿de qué lado estás? Claro, más o menos. Por más que Baradel tenga razón, aparece como el torpe, como el que efectivamente quiere avasallar. Sí, es Caperucita contra el lobo. Claro. O sea, Y entonces, se plantea de esa forma. Y tras cartón, inmediatamente somos golpistas. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo? ¿Nosotros somos golpistas? Si ellos tienen en el gobierno a todos los golpistas que hubo en la historia de la Argentina. Los tiene de empleados, por un lado. Por otro lado, ¿cómo vamos a ser golpistas nosotros si tiene la sociedad rural, si tiene todo el mundo financiero de su lado, si tiene a los exportadores de granos, si tiene a las mineras de su lado, si tiene, digamos, hasta la embajada de Estados Unidos lo tiene de su lado? Claro, lo único que le falta, lamentablemente, es el pueblo, que el pueblo no está con él. Ahora, debe ser complicado, digo, para la figura gremial, sobre todo porque me parece que la figura desde el lado gubernamental, específicamente la de Vidal, quizás tenga un poco más de aparato fortalecido en ese sentido, más allá de que el desgaste es parejo. El caso de la figura gremial, sobreponerse a eso debe ser una carrera sumamente complicada, digamos. No olvidemos que atrás de todo eso hay personas, digamos. Hay cuestiones que tienen que ver que se le pone a este tipo de militancia del cuerpo. ¿Cómo se sale de eso? ¿Cuánto tiempo puede llegar a retomar esa situación teniendo en cuenta que es una paritaria dura y que el año que viene hay que pedirla nuevamente paritaria? Sí. Bueno, en primer lugar, cuidarlo al compañero, es decir, él no va a todas, digamos. No, me imagino que no. La primera cuestión. Y la segunda cuestión, hacerle sentir la solidaridad, que sea una solidaridad presente, permanente, que realmente él se dé cuenta que lo estamos acompañando. Y eso la gente, el ciudadano común de a pie,
yo que he compartido frentes de marchas, la gente lo aplaude, viene, lo saluda, lo apoya, de alguna manera. Hay un respaldo. Hay un respaldo y también se hizo tan absurdo, tan ridículo toda la postura del gobierno. Después del absurdo de Macri, reírse en la inauguración de las sesiones del Congreso acerca de las amenazas de Baradel, yo creo que eso rayó la apología del delito. Cuando dijo que no necesito que lo cuiden a Baradel, no necesita que lo cuiden, pero antes de eso se sonrió de Baradel. Se sonrió como diciendo, está bien que lo amenacen, palabra más, palabra menos. Y horas después sufrió la segunda amenaza. Inmediatamente, claro, sufrió la segunda amenaza, hizo la denuncia e inmediatamente le dijeron, hágase todas las denuncias que quieras, no te va a servir de nada, te vas a dar cuenta que estás solo. Y efectivamente, o felizmente, sintió que no estaba solo, porque todo el mundo lo acompaña. Entonces, eso es positivo. En fin. ¿Y cómo pensás que termina esta situación de tirarle la pelotita a las provincias para que definan? Porque ahí hoy trascendió que el 25% va a ser la propuesta que en un ratito van a formalizar acá en la provincia, a los dirigentes sindicales de ANSAFE y de SADOP en la provincia de Santa Fe. Pero el otro lado se está cumpliendo a rajatabla el supuesto de no pasar el 20%. En algunos el 18%, en otros el 19%, el 19,5% en Córdoba, el otro día con estatales, no sé cómo será con los docentes. Pero digo, aquí se rompe el promedio. ¿Cómo pensás vos que se va a tomar en la provincia de Santa Fe, más allá de si haya o no aceptación hoy a la tarde o en un cuarto intermedio, que este 25% que rompe un poco el esquema, digamos? Sí, en realidad son todas fórmulas como para quedar bien con el Fondo Monetario Internacional, que es quien exige al gobierno argentino que no haya transferencia de fondos de la nación a las provincias para el pago de los sueldos de los docentes. Entonces, bueno, el 18, el 21, y esa es la composición que se presenta acá en Santa Fe. El 21 como recomposición del 2017 y el 4 y pico como recuperación de lo perdido en el 2016. De todas maneras, yo no estoy diciendo que se vaya a aceptar ni nada por el estilo. Me parece que este planteo que origina Vidal, que encabeza Vidal y que de alguna forma simboliza Vidal, termina fracasando y por cuestión de lógica de la política, después de que suceda el paro de la CGT, es decir, después del 6 de abril, seguramente vamos a ser convocados de alguna manera a la paritaria nacional, en donde se plantearán estos temas, porque la definición de transferencias de dinero de la nación a las provincias a través del Fondo Nacional de Incentivo Docente, las provincias la necesitan y necesitan mucho de eso, claro, porque de promedio significa un 8 o 9% del salario inicial. El año pasado la recomposición del Fondo Nacional de Incentivo Docente costó algo así como 10.000 millones de pesos. Esos son 10.000 millones de pesos que van a las provincias para recomponer el salario. Si es como dice Bullrich, que se ha duplicado ese fondo, son 20.000 millones de pesos para distribuir en salarios en las provincias. ¿Cuándo? Después de haber hecho los deberes que le impuso el Fondo Monetario Internacional, saltará la térmica de las cláusulas gatillo y allá por agosto empezarán a recomponer nuevamente los salarios con este dinero. Pedro, esos 20.000 millones de pesos son la tercera parte de lo que se quería condonar al correo, sí, la cuarta parte de lo que se condonó a las mineras. Sí, señor. Y creo que también cerca de la cuarta parte de los fondos que significó el traspaso de fondos justamente al sector agroexportador. Sí, sí, sí. Bueno, estamos hablando de salarios, es decir, no estamos hablando de... No estamos hablando de costos. Claro, exactamente. Y estamos, de alguna manera, distribuyendo dinero
que tanto lo necesita el que lo cobra directamente, como es el docente, como el mercado interno, porque si el docente tiene un salario deprimido, sin posibilidad de consumir, de gastar, obviamente lo sufre todo el mundo, no solo el docente, su familia, sino todos aquellos que le pueden vender algo al docente. A mí me da la sensación de que Macri le está hablando a su núcleo duro. El núcleo duro que lo votó en agosto de 2015. A mí me da la sensación de que no le sobra nada, vio las encuestas de donde hay una ebullición, efervescencia social, de distintos sectores, muchos frentes abiertos, y dice, a ver... Hasta en Holanda lo abucharon. Sí, en Holanda y en varios otros lugares, digamos, tiene una resistencia a Macri. Pero digo, Macri se quiere recostar sobre su 30% de agosto 2015, ¿no? Aquel que saca los votos de masa, saca los votos, digamos, antes del balotaje, antes de las generales. Agosto 2015, hagamos la retrospectiva, la primera vuelta, fue el 30% de los votos. Y dice, me voy a recostar sobre esto. Y le habla a ellos. No sé si es una buena estrategia esa. Y yo creo que hoy con el 30%, Sergio, es el rey de los enanos, como lo he dicho, no de forma despectiva. El presidente ve que por el 30% por la atomización del resto. La atomización del resto lleva a que hoy el kirchnerismo tenga que tener una batalla también una pelea contra el justicialismo no kirchnerista, Massa también, por otro lado, digamos, algún sector progresista del viejo FAP, o reciclado, digamos, del viejo FAP. Hay que ver cómo se rearma todo eso, faltando 4 meses para las elecciones, ¿no? 5 meses. Es decir, a cualquiera que se le diga, mira, Macri va a sacar el 30%, dice, ajá, quiere decir que perdió. Porque si después de haber sacado el 51,4%... En balotaje. Sí, como sea, pero sacó el 51,4%. Saca el 30%, quiere decir que 2/3, o más de 2/3, no lo votaron en contra. Es decir, teniendo en cuenta que un porcentaje será oposición dura y otro porcentaje será oposición menos crítica, pero oposición al fin. Entonces, perdió Macri. El título es, el 30% no le alcanza para seguir consolidando, entre comillas, el modelo neoliberal que él pretende, y también como para garantizarle a los inversores extranjeros que este modelo no va a cambiar. Si yo soy inversor extranjero y el presidente saca el 30%, yo digo, no, esto es una tormenta de verano. Sí, lo que sucede es que yo creo que ese núcleo duro lo ha tenido todo el oficialismo. Lo ha tenido Cristina en sus 2 gobiernos, lo ha tenido Néstor, lo ha tenido Menem. El 30% es de arranque, de acuerdo, digamos, al momento, al contexto y al plus del candidato que lleves en cada provincia, podés sacar más o menos. A lo que voy es que te acordarás cuando salió el Chueco Mazón con Parrilli y no me acuerdo quién más, cuando perdió Néstor en el 2009 contra el Colorado de Narváez, en Provincia de Buenos Aires, salieron con la libretita del almacenero, es decir, en Santa Fe sacamos esto, en Santa Cruz esto, en Jujuy esto, el otro nos da el 32, el 33, somos la primer minoría. Entonces digo, eso es utilizado como estrategia, y más ahora con el coaching absoluto de Durán Barba, digo, es algo vendible. A lo que voy es, ¿cómo pensás vos que todo lo que se demuestra en la calle lo pueda canalizar alguien? Sea Cristina, sea Massa, sea el que fuera, digamos, de ese 70% o un poquito menos que puede ser todo el abanico opositor. ¿Cómo pensás vos que pueden compatibilizar Massa con Cristina, por ejemplo? No sé si pueden compatibilizar, de hecho no sé si quieren compatibilizar, pero porque a lo mejor Cristina sí quiere, pero Massa no quiere. Ojalá lo puedan de alguna forma usufructuar a esa movilización popular, a ese reclamo popular. Creo que es difícil, precisamente porque no es homogéneo, es heterogéneo, y nos juntamos desde la izquierda más marxista, pasando por la izquierda más maoísta y terminando en el Frente Renovador. Yo digo, los otros días hubo 400.000 docentes en la plaza. De esos, ¿cuántos lo votaron a Macri? ¿El 50%?
el 40%. Hubo muchos de los que estaban allí que lo votaron a Macri y que hoy están descorazonados, desilusionados, que indudablemente no lo van a volver a votar, pero eso no significa que lo vayan a votar todos, supongamos los 200.000, lo vayan a votar o a Massa o a Cristina. Claro. Ese voto se va a, de alguna forma, dividir, dispersar, como le quieras llamar, y bueno, suma a la oposición, eso seguro, suma a la oposición. De ahí en más, creo que en esta oportunidad, la oportunidad de la elección parlamentaria, digamos, del medio tiempo, como se le dice, creo que, indudablemente, si alguien va a ganar, va a ser la oposición. En su más variada... O sea, vos decís que es posible decir los votos de Massa más los de Cristina son sumables. Y son sumables para ciertas circunstancias, pero creo que son sumables en el 2019. Apa, es interesante. Hay más largo aliento. Ahora, claro, una vez, porque también en nosotros, en todos, no solamente son los números, son las sensaciones. Y la sensación de muchos que votamos al peronismo y demás, es que perdimos. Y la sensación de perder te empieza a hacer dudar si seguimos trabajando colectivamente o empezamos a buscar la solución individual. Y entonces, ¿qué es lo que se está viendo hoy? Claro, esa organización tiene que ver con entonces, eso. Bueno, si nos damos cuenta que perdió el oficialismo, que hay que juntarse para darle el triunfo definitivo a la oposición, ahí uno se siente con mayor aliento. Ahora, ¿cómo se entiende? Porque hay muchos que yo estoy viendo, hay señales que me llevan a pensar lo que estabas hablando. Lo de el hijo de Moyano, que es del Frente Renovador, diciendo que el liderazgo de la futura CGT tiene que estar a cargo de Palazzo, que es una persona muy cercana a vos, o sea, están trabajando en la misma corriente dentro del sindicalismo de la CGT. Digo, a mí me llama la atención. Digo, Palazzo está siendo elogiado por un montón de personas, ¿no? Fue el primero que saltó el cerco de el 20%, en la bancaria consiguió un 24,5%. Digo, ¿cómo se toman esas señales dentro de la CGT? ¿Hacia un triunvirato? ¿Tienen que empezar, por ejemplo, a darse las señales en la CGT? Bueno, yo creo con un liderazgo nada más, no el triunvirato. Yo creo que precisamente la carencia de liderazgo permitió el triunvirato o exigió el triunvirato. Si de alguna forma se empieza a reconocer el liderazgo más importante, no digo del 100%, pero el liderazgo más importante, en este caso de Palazzo, bueno, creemos que se puede construir otra unidad diferente de la CGT, pero fundamentalmente una unidad más horizontal. ¿Qué quiero decir con esto? Palazzo es de un gremio importante, como es bancario, pero no es la UOM, no es camionero, no es la UTA. No es Cavalieri con el millón de comerciantes. No es Cavalieri. No es Barrio Nuevo. No es Barrio Nuevo. No es peronista. Es radical. Es verdad, Palazzo es un sindicalista del palo radical. Exacto. No es un detalle menor, me parece. No, claro que no es un detalle menor. Entonces es un tipo que va a tener que consensuar permanentemente hacia adentro, por eso digo un liderazgo más horizontal, va a tener que consensuar permanentemente, pero eso también le va a dar una mayor solidez a la marcha de la CGT, a las definiciones de la CGT. Bueno, yo creo en la unidad como objetivo, como expresión más perfecta de lo que puede ser la lucha gremial. Ojalá que se dé con Palazzo o con alguna otra persona que encarne ese liderazgo, que haga posible que la CGT sea realmente la abanderada de las luchas, de los reclamos del conjunto de los trabajadores y que fundamentalmente impida la profundización de este modelo que definitiva y absolutamente a los trabajadores nos tiene marcado como los grandes perdedores. La última, ¿el 6 de abril es con gente en la calle o sin gente en la calle? Hasta ahora está convocado sin gente en la calle. A mí me hubiera gustado que hubiera sido con gente en la calle. Pero, bueno, esta CGT tal vez le tenga miedo a la gente. Cuando salieron a hablar tuvieron que irse corriendo. Bueno, son los avatares de
bueno, de las organizaciones sociales que se van recomponiendo, se van de alguna forma uniendo en tanto y en cuanto las circunstancias así se lo permitan. Es decir, yo digo el 22 de agosto del 2016, cuando se hizo el Congreso de la CGT, nosotros que integramos la corriente federal junto a Palazzo, a Michetti y otros más, nos fuimos del Congreso. Y el Congreso tuvo que avanzar rápidamente para que no fuera noticia la salida nuestra y sí fuera noticia el triunvirato de la CGT. Bueno, de todas formas, creo que no es cuestión de trabajar para los medios. Lo fundamental es trabajar para los trabajadores que esperan de la CGT que realmente sea la oposición concreta, firme, sólida frente a estas políticas neoliberales y que, bueno, de alguna forma convenzan a los gobernantes, en este caso al macrismo, que tiene que torcer el rumbo más allá de las apetencias que puedan tener. Yo sé que esto va a ser muy difícil porque esta gente está convencida y comprometida en estas políticas, pero bueno, yo no creo que tenga mucho futuro esto. Gracias, Pedro. No, al contrario. Pedro Bayugar, secretario gremial de SADOP a nivel nacional, uno de los